A ver, Lucre, ahí se están conectando todos, ¿viste? Espera un ratito, pero creo que está. Tres, cinco, nueve. Tipo, marcárselo. Siempre me deja la luz de vida y la puta vida. Esa es la luz de vida. Bueno, a ver. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, se le escucha. Sí, buenas tardes, ¿se escucha? Sí, se lo escucha. Sí, se lo escucha. Bueno, todo. ¿Me ven bien también? Bien. Bien. profe. Bien. ¿Cómo tuvieron con la doctora Carelli? ¿Cómo fue el primer encuentro? Bueno, yo no escuché bien, no se entiende bien. A ver, ¿probaron, saben levantar la mano en el aula? ¿Esto probaron? No sé qué hiciste. Ahí con el verde poné. ¿Y hay- Sí. Cuando vos querés habilitar, no, ahí se está cerrando. Cuando vos querés habilitar tu audio, tenés que ir acá. Ahí se te está escuchando. Yo les voy a pedir, mientras alguno está dando algunas sugerencias, hay algunos que tienen la cámara apagada y el teléfono apagado, es decir, desconectado. A ver, por ejemplo, Marga Larza tiene el micrófono y la cámara apagada. Salí. Profe, ¿Sí? yo vivo con 6 personas, así que si dejo abierto el micrófono se va a escuchar el sonido de fondo seguramente. Perfecto. Pero, ¿me escuchás bien? Sí, sí, sí. Y no tengo cámara, estoy de la computadora. Bueno, estamos. Bueno, pruebo una cosa más. A ver. Cuando vos querés levantar, por acá.
Pero que no quiero decir. Silenciar. Pongan silencio, Jorge, se escucha y se ve perfecto. Estoy en la misma situación que el compañero. Perfecto, esto dice Magalí Bram. Bueno, pruebo si pueden ver mi pantalla y arrancamos. A ver ahí, ¿pueden verlo mi pantalla? Profe. Sí. Sí. ¿Se ve bien? Sí. Sí, profe. Entonces ahora los voy a silenciar un rato y avanzamos un poco y luego los vuelvo a habilitar o vuelvo a habilitar los micrófonos para hablar un rato, poder hacer algunas preguntas. A ver. Bien. Se escucha perfecto, yo silencio. Bueno, ahí va. Empezamos entonces. Me hacen con el dedo, pues ya no los estoy escuchando. Estamos. Bueno, con varios de ustedes ya tuvimos la oportunidad de conocernos. El viernes 13 de marzo tuvimos la primera clase que fue presencial y donde vimos principios fundamentales del derecho del trabajo. Y en esta oportunidad vamos a avanzar, como les decía en la presentación que mandamos al Facebook que tienen ustedes ayer, con fuentes del derecho del trabajo. Yo quería hacer unas aclaraciones previas antes de empezar, seguramente que ya lo habrán visto también con la doctora Carelli, pero bueno, resaltar que todos los viernes entonces, a partir de las 15, vamos a seguir dando las clases mientras dure la cuarentena, a través de esta plataforma Zoom, y que para cada clase vamos a subir los códigos, los ID, para que puedan ingresar como lo hicieron en esta oportunidad. Y que luego estas clases las van a encontrar en el campus virtual de la facultad, y cada una de las clases. Seguramente tanto la profesora Carelli como yo vamos a, además de las clases, darles algunos trabajos prácticos. En ese caso, por lo menos en lo que a mí respecta, decirles que el plazo en principio, hasta que nos podamos ver de manera presencial para los trabajos prácticos, van a ser de una semana. Es decir, si el trabajo que yo les suba por esta clase
que vamos a hacer un práctico, el plazo lo tienen hasta el jueves de la semana que viene, cosa de que el viernes, cuando nos encontremos de nuevo, ya podamos evacuar las dudas y hacer una apuesta común del trabajo que hicimos. Esa sería la propuesta. Nos contactamos entonces a través del Facebook de la cátedra, que armó la doctora, bueno, que armó Lucrecia, y mi correo es el que les dejo ahí, viafacultad@gmail.com. Muchos de ustedes ya me han escrito, les recuerdo que, o les aviso que recibí los correos que me mandaron, creo que a la mayoría les contesté, le hice una devolución, y que, bueno, la dinámica va a ser esa. Sepan que la dinámica va a ser esa, que hay una propuesta, ustedes hacen su parte, su esfuerzo de tratar de resolver el caso, o resolver el problema que se le presenta, y yo después, o nosotros vamos a tratar de darle una devolución. Bien. El tema entonces de fuentes del derecho del trabajo, yo puse clase número 4 porque cada encuentro, recuerden que son 2 clases, ¿no? Entonces la primera vez que nos vimos el 13 de marzo fue la clase 1 y clase 2, ¿no? Están en 2 módulos. Hoy a las 3 tuvieron la clase que sería la número 3 y conmigo ahora la número 4. Fuentes del derecho del trabajo lo van a encontrar en el programa que está subido a la plataforma, en la unidad número 1, dentro de la teoría general del derecho del trabajo, en el punto número 3, que se denomina de la misma manera, fuentes del derecho del trabajo, y nuestro objetivo en este caso va a ser tratar de conocer el sistema básico de fuentes del derecho del trabajo, y cuáles son los tipos de normas de los que se vale el ordenamiento laboral para llevar a cabo su objetivo. ¿Qué vamos a ver en esta clase? Si el tiempo nos da, recuerden que tenemos 40 minutos en principio, si no se corta, si no se corta seguimos, pero si se corta nos encontramos de nuevo a las 6 de la tarde, en el código que les he pasado. ¿Qué es lo que vamos a tratar de ver? Estas 5 cosas. Las fuentes del derecho del trabajo, los tipos de fuentes heterónomas y autónomas, a través de qué tipo de normas, o qué tipo de normas hace uso el ordenamiento laboral, que van a ver que son de imperatividad relativa, y finalmente, en la parte práctica, vamos a resolver un caso y tratar de elaborar un telegrama. Eso es lo que vamos a ver, la idea de que podamos ver hoy. Empecemos entonces desde la clase anterior. Dijimos que habíamos visto en la clase anterior el tema de principios del derecho de trabajo, y veíamos que el ordenamiento laboral parte de un sentido de justicia. A ver, perdón, un minuto. Que voy a poner... Ah, no, está bien. Quiero ver si está grabando la clase. Sí, está grabando. Vuelvo. Entonces, decíamos que el ordenamiento laboral parte de un sentido de justicia distributivo. Veíamos que en Aristóteles la justicia, entre otras clasificaciones, puede ser vista desde el punto de vista de retributivo. Desde ese punto de vista, la justicia es dar a cada uno lo suyo. Sin embargo, desde el punto de vista distributivo, la justicia está en la medida de la necesidad, decíamos, y ese es el sentido de justicia que toma el ordenamiento laboral. Decíamos, nada más injusto que el trato igual a los desiguales, y en el caso del derecho del trabajo, a diferencia de otras ramas, el punto es que para el ordenamiento laboral las partes en la relación de trabajo, trabajador y empleador, no están en un pie de igualdad, rompe con la ficción del derecho civil, para el cual todos somos iguales ante la ley, y parte de una idea de desigualdad, una desigualdad específica entre el trabajador y el empleador, donde el trabajador queda en una situación de hiposuficiencia, de inferioridad,
Es por esto que construye todo su ordenamiento orientado por un principio tuitivo, un principio de protección, que es el principio protector, y desde donde vamos a desprender luego las reglas del principio protectorio y los subprincipios como el subprincipio de irrenunciabilidad, de continuidad, de primacía de la realidad, entre otros los que hemos visto. Ante esto, también vimos que lo que el ordenamiento laboral va a buscar entonces, ante esa desigualdad, es redistribuir poderes, ¿no? Y la pregunta que vamos a tratar de contestar entonces es cómo lo hace, cómo reacciona el ordenamiento laboral ante esta desigualdad específica. Entonces, si tuviéramos que pensar las fuentes del ordenamiento laboral, como todas las demás disciplinas, vamos a tomar también, por supuesto, la Constitución Nacional, en este caso, principalmente el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, donde van a ver que está dividido básicamente en tres partes. Una primera parte habla del derecho individual del trabajo, que es la primera parte de nuestra asignatura. Luego habla de los derechos colectivos del trabajo, que es la segunda parte de nuestra asignatura, y finalmente cierra con los derechos de la seguridad social, y que también forma parte de nuestra materia. Entonces, sin dudas, la Constitución Nacional, artículo 14 bis, es fuente del derecho del trabajo, de la misma forma que la jurisprudencia, la doctrina, los usos y costumbres. Sin embargo, nosotros les vamos a dar, le vamos a dedicar más tiempo, en este caso, a las siguientes tres fuentes del ordenamiento laboral, que son la ley, el convenio colectivo de trabajo y el contrato individual, ¿no? El contrato de trabajo que ya hemos tenido oportunidad de definir en la primera clase. Todas son fuentes del ordenamiento laboral. Lo que vamos a hacer simplemente es dedicarle más tiempo a estas tres fuentes: ley laboral, convenio colectivo de trabajo y contrato individual, el contrato de trabajo, porque creemos que es importante entender cómo juegan esas tres fuentes para poder alcanzar un interesante nivel de comprensión del ordenamiento laboral. Entonces decíamos que el derecho del trabajo parte de un presupuesto que es esa desigualdad, por eso ahí yo les he dibujado una balanza que está inclinada. Tengo también atrás mío, a ver, una balanza que lo que busca es representar esto mismo. No sé si lo logran ver ahí. ¿Se ve la balanza? En el gráfico atrás, digo, acá. Entonces, Entonces, el derecho del trabajo parte de esa desigualdad. Partimos del reconocimiento de una realidad. Es verdad, ante la ley somos todos iguales, pero en la realidad no es así, ¿no? Hay una diferencia, las partes no están en igualdad de condiciones. Entonces, yo voy a colocar, tengo acá a lo que representan el trabajador y el empleador. Esto es lo mismo que hicimos en clase, pero para que quede de una manera más gráfica. En esta balanza, el trabajador y el empleador no están en un pie de igualdad, y ese es el punto de partida de nuestra materia. Todo el ordenamiento laboral se construye en base a esa imagen, a esa idea de una balanza desequilibrada. Entonces, a partir de ahí, la reacción que el ordenamiento laboral va a tener es, y veíamos en la primera clase, lo que va a buscar es redistribuir poderes, construir equilibrios, ¿no? Y esto va a estar sentado en el artículo 17 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que también ya la hemos visto, pero básicamente lo que dice es que las desigualdades que
en esa ley de contrato de trabajo vamos a encontrar no son más que la reacción del ordenamiento ante las desigualdades que en la realidad se dan. Así que, recomendación ahí, como punto inicial, bueno, van a leer este artículo 17 bis, y esas fechas que yo les pongo ahí, 1974, 76 y 2010, tiene que ver con lo que también mencionábamos en ese momento. La ley de contrato de trabajo, en su redacción original, es del año 74, en el 76 se deroga el artículo 17 bis, y luego se vuelve a incorporar en el año 2010, por eso esas fechas. La pregunta entonces es, ¿cómo redistribuir poderes? ¿A través de qué tipo de normas? Y para eso vamos a tener que viajar en el tiempo, ir a las primeras materias de introducción al derecho, seguramente de ustedes, y recordar una clasificación de las más esenciales que tenemos en el derecho, que es la clasificación entre normas dispositivas e imperativas. Si los tuviera presente en este momento, les preguntaría si recuerdan, traten de pensarlo solos cada uno en su casa, cuáles eran las normas dispositivas y cuáles las normas imperativas. Contestando a este interrogante, las normas dispositivas son aquellas que pueden ser dejadas de lado por la voluntad de las partes. ¿No? Por ejemplo, las normas del derecho de las obligaciones, o el derecho de los contratos, se rigen principalmente por normas de tipo dispositivo. Las partes eligen con quién contratar, eligen qué contratar, el contenido, las cláusulas de los contratos, y de la misma forma, por la voluntad de ellos, de los contratantes, pueden modificar o extinguir el contrato. Entonces, lo que prima en las normas dispositivas es la autonomía de la voluntad. Por otro lado, las normas imperativas son aquellas que no pueden ser dejadas de lado por la voluntad de las partes. Son obligatorias, exigen a las personas, a los ciudadanos, más allá de, sin importar su voluntad, ¿no? Por ejemplo, las normas, algunas normas penales, algunas normas administrativas, el derecho del tránsito, por ejemplo, está regido por normas imperativas. La velocidad máxima para circular en una calle es 40, en una avenida 60, o en una ruta de 110, más allá de que a mí me parezca bien o mal, no importa mi opinión, o mi intención, o mi voluntad, esa norma es de tipo imperativo. Ahora, dentro de esto podríamos preguntarnos, o les pregunto a ustedes, si les parece posible que el ordenamiento laboral, ante estas dos opciones, elija las normas dispositivas. ¿Qué sería del mundo del trabajo, de las relaciones de trabajo, si las normas que regulan esa relación fuesen de tipo dispositivas? Es decir, puedan ser dejadas de lado por la voluntad de las partes. Entonces, una situación como esa traería como consecuencia que siempre esas normas van a ser dejadas de lado en favor del sujeto más poderoso de la relación, y es por esto que el ordenamiento laboral va a utilizar normas de tipo imperativas. Las normas del ordenamiento laboral, entonces, son normas imperativas. Ahora, hay distintos tipos de imperatividad. Hay una imperatividad como la del derecho administrativo, la del derecho del tránsito que decía recién, que son de una imperatividad absoluta. No pueden ser dejados de lado nunca por la voluntad de las partes. Bien, el ordenamiento laboral utiliza normas de imperatividad relativa. ¿Qué quiere decir esto? Imperatividad relativa quiere decir que las normas laborales son imperativas hacia abajo, pero van a ser dispositivas hacia arriba. Dicho en otras palabras, nunca puedo, o pueden las partes modificar el ordenamiento laboral, modificar lo dispuesto por una norma laboral de manera peyorativa para el sujeto que considera más débil de la relación, que es el trabajador. Sin embargo, permite y va a permitir
modificaciones que se hagan para mejorar la situación del sujeto que considera más débil en la relación, que en este caso es el trabajador. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Hasta ahí estamos bien? Perfecto. Entonces, estas son las normas en el derecho del trabajo. Son normas imperativas, pero de imperatividad relativa. Son imperativas hacia abajo y dispositivas hacia arriba. La segunda pregunta podría ser, ¿a través de qué tipo de fuentes? Ya vimos las normas, ahora ¿a través de qué tipo de fuentes? Y de nuevo hay una clasificación que van a recordar entre fuentes de tipo heterónomas y autónomas. Las fuentes heterónomas son aquellas fuentes que vienen dadas desde afuera, son construidas, pensadas, elaboradas desde afuera de la relación laboral, ¿no? Las fuentes heterónomas van a ser aquellas, por ejemplo, como la ley, y que va a ser, como ustedes conocen, cuál es el procedimiento a través del cual los legisladores, el Poder Legislativo, nacional, provincial o municipal, va a ser el encargado de elaborar las leyes. Sin embargo, las normas, las fuentes autónomas, van a ser aquellas que son creadas por los mismos sujetos a quienes esa norma va a regular. Entonces tenemos al sujeto, ¿no? A los sujetos individuales del trabajo, trabajador y empleador, a ese cuerpo de trabajadores, a ese grupo de empleadores, y hay normas que regulan esa relación laboral. Pues bien, hay normas que son heterónomas, vienen desde afuera, como la ley de contrato de trabajo, ¿no? Es el legislador el que crea una ley y que va a ser obligatoria para trabajadores y empleadores. Un ejemplo, entonces, la ley de contrato de trabajo. En cambio, las normas autónomas son aquellas que van a regular también, van a tener un impacto y van a ser obligatorias para las partes, pero que sin embargo fueron creadas por las mismas partes, ¿no? Y acá el ejemplo, ahora lo vamos a ver, principal y esencialmente va a ser el convenio colectivo de trabajo, ¿no? Esto nos da la pauta de que el convenio colectivo de trabajo, ¿no? Hay una primera diferenciación con la ley, y que es el fruto de un acuerdo, de una negociación entre trabajadores y empleadores, y a eso nosotros llamamos convenio colectivo de trabajo. Esas serían entonces, serían las fuentes heterónomas y autónomas. Tomemos la primera fuente heterónoma, que es la ley. Entonces, esta ley es la primera fuente, y tanto la ley como el convenio colectivo vamos a ver que son normas, ¿no? La ley es una norma porque norma la conducta humana en algún sentido. Entonces, es una norma, como la norma laboral, de estructura mixta de imperatividad relativa. La norma laboral es una norma mixta de imperatividad relativa. Es imperativa, como decíamos anteriormente, imperativa hacia abajo, a la baja, y dispositiva hacia arriba. El empleador, tanto el empleador como el trabajador, no pueden dejar de lado lo dispuesto por la ley laboral, a menos que sea para mejorar la situación del sujeto más débil. Ejemplos de leyes laborales tenemos la ley de contrato de trabajo, que es la 20744, es la principal norma que ustedes van a conocer en esta materia, la ley de empleo, que es la 24013, y luego la ley de riesgo de trabajo, la ley de jornada, la ley de higiene y seguridad, entre muchas otras. Son leyes laborales. En segundo lugar tenemos los convenios colectivos de trabajo. También es una norma imperativa, de imperatividad relativa. Es una fuente autónoma del ordenamiento laboral. ¿Por qué? Porque va a ser creada por los trabajadores y los empleadores luego de un proceso de negociación colectiva, es fruto de ese proceso, y es lo que le otorga particularidad y singularidad al derecho del trabajo. No hay en
en otras disciplinas legales, un convenio colectivo o una norma que sea fruto de una negociación y que obligue a un grupo de personas, a todos los trabajadores de ese sector, por ejemplo, comercio, a todos los empleadores de ese sector de comercio, como si fuese una ley, pero creada por las mismas partes. Es lo que distingue entonces al derecho del trabajo. ¿Dónde vamos a ver los convenios colectivos de trabajo? En la segunda parte de la materia, en la parte de derecho colectivo del trabajo. Ejemplos de convenios colectivos: el convenio colectivo de comercio, que es del 130, del año 75, el convenio colectivo de camioneros, que es el número 40, el de obreros de la construcción, que es el convenio 76 del año 75, entre otros, ¿no? Cada sector, en países como los nuestros, en Argentina, cada sector de la economía va a tener su propio convenio colectivo de trabajo. Y finalmente llegamos a esa tercer fuente del ordenamiento laboral, que es el contrato de trabajo, el contrato individual de trabajo, y que en la primera clase hemos visto algunas de sus características. Es informal, a ver si recuerdan eso. No hacía falta que el contrato se firme en un papel por escrito para que haya contrato de trabajo, ¿no? Para que haya contrato de trabajo, basta que haya existido el mutuo acuerdo de voluntades. Usted quiere trabajar para mí, sí, ya aceptó, ya hay acuerdo de voluntades, ya hay contrato de trabajo, ¿no? Y distinguíamos el contrato de trabajo de la relación de trabajo. ¿Cuándo hay contrato de trabajo? Cuando hay acuerdo de voluntades. ¿Cuándo hay relación de trabajo? Cuando efectivamente ese sujeto, el trabajador, pone su tiempo a disposición del empleador. A partir de ahí va a haber relación de trabajo. Como podemos ver ahí, o vamos a decir en este momento, que el contrato individual va a tener una función residual. Y ahora vamos a explicar un poquito mejor por qué. Tenemos ahí entonces la ley laboral, la primer fuente, el convenio colectivo de trabajo y el contrato de trabajo, el contrato individual del trabajo. Queda conformado entonces lo que Adrián Goldín, uno de los autores que ahora les voy a sugerir para que lean por este tema, va a llamar el sistema básico de fuentes, ¿no? Que era uno de los objetivos de la clase de hoy. En ese sistema básico de fuentes, ¿cómo juegan esas tres fuentes? Pues bien, la ley pone límites mínimos al convenio colectivo de trabajo, ¿no? Entonces, la ley laboral establece los límites mínimos, un piso que luego no va a poder ser perforado por el convenio colectivo. Entonces, las partes, al negociar un convenio colectivo, van a tener que hacerlo mejorando las condiciones establecidas ya por el contrato, por la ley laboral. Entonces, posteriormente, en un segundo momento, el convenio colectivo de trabajo también establece sus límites mínimos, y ya en esta oportunidad al contrato individual. La pregunta que nos queda entonces es, ¿qué puedo negociar yo en un contrato individual de trabajo? Cuando yo contrato a un trabajador, para que trabaje en mi empresa, ¿qué me queda a mí en ese contrato individual para negociar? ¿No? Entonces, por deducción de lo que venimos diciendo, en ese contrato individual yo no voy a poder dejar de lado lo que ya me estableció, lo que ya me exige la ley laboral, lo que ya me exige el convenio colectivo de trabajo. Y solo puedo negociar en ese contrato individual detalles, pequeñas cuestiones, y en todo caso, si voy a modificar algo, por cómo está construido y por el tipo de normas de imperatividad relativa que utiliza el ordenamiento laboral, las voy a poder modificar de manera que mejore la situación del trabajador, pero nunca peyorativamente. A este conjunto, a este juego
¿no? O a cómo juegan el sistema básico de fuentes, vamos a denominar orden público laboral, ¿no? Que sería la contracara de esto que venimos diciendo. ¿Qué es el orden público laboral? Bueno, es ese conjunto de garantías mínimas establecidas a través de la ley, el convenio colectivo y finalmente el contrato individual, y que no se pueden perforar en una relación laboral. Ese es el orden público laboral. Entonces, hasta ahí les pregunto, si me vienen siguiendo, yo veo las caras de algunos, a ver, abro un poquito, para verlos a los demás. A ver, ahí habilito el audio. ¿Me han seguido hasta ahí? ¿Me pude explicar bien? Ya saco. Sí. Sí, profe. Sí, bueno. Profe, Sí, ¿le escucho? ¿podría volver a repetir el tema anterior del... no me acuerdo, pero que había dicho que era un conjunto de garantías? Lo del orden público laboral. Del orden público, sí, podría volver a repetir. Bueno, vamos para atrás. Bueno, igualito. Me dices todo. ¿Es lo que le están pidiendo? Sí. Bien. Lo que decíamos es que este cuerpo de tres fuentes, ¿no? Empezábamos advirtiendo que la Constitución Nacional, la doctrina, la jurisprudencia, usos y costumbres, como todas las demás materias, son fuentes del derecho del trabajo. Sin embargo, nos interesa prestarle más atención a tres de esas fuentes para entender cómo juegan esas tres. Entender cómo funciona este sistema básico de fuentes, luego nos va a ayudar a comprender o va a tener aplicación práctica en un montón de otros problemas que se presentan en la relación laboral. Por dar un ejemplo, a la hora de resolver el salario de un trabajador. ¿Cuál es el salario que le va a corresponder? Y qué es lo que vamos a hacer ahora con una propuesta de escritura, un casito que me gustaría que lo hagamos juntos. Entonces, tomamos esas tres fuentes, ley, convenio colectivo y contrato individual, y lo que decíamos es que la ley le establece límites mínimos al convenio colectivo. Vamos a suponer que la ley laboral, la ley de contrato de trabajo, la 2744, nos dice que un trabajador va a tener vacaciones por 14 días si tiene una antigüedad menor a 5 años, ¿no? Es un ejemplo real. La ley de contrato de trabajo efectivamente dice eso. Esas vacaciones son pagas, dice la ley de contrato de trabajo. Esto no sucede en todas partes del mundo. No todos los países tienen vacaciones pagas. Bueno, en Argentina tenemos vacaciones pagas. Eso dice la ley laboral. Un convenio colectivo, vamos a suponer de comercio, el 130 del 75, que es de comercio, ¿podría no otorgar vacaciones a los trabajadores de la industria del comercio? No, no podría, porque ya es un derecho reconocido por la ley laboral. Entonces, el convenio colectivo, en todo caso, lo que podría hacer es mejorar la cantidad de días, por ejemplo, que se otorgan de vacaciones. No podría quitar las vacaciones, no podría modificar peyorativamente, es decir, otorgar menos días de vacaciones. No lo puede modificar, a menos que lo modifique para mejor. Y finalmente, si en ese contrato individual esa persona, cualquiera de ustedes, ha sido contratado, ¿no?, por una empresa, y en ese contrato individual, ya sea que lo formalicen por escrito o verbalmente, se le reconoce a usted
un mejor derecho, por ejemplo, le otorgan 20 días de vacaciones